Bienvenidos a la séptima sesión del curso Bases para Invertir en Acciones. Hoy vamos a tratar un acercamiento a la psicología del inversionista, una mirada a lo que pueden sentir al momento de invertir en acciones y cómo manejar esas emociones, sobre todo el miedo a la pérdida. Es importante tener en cuenta que inversión en bolsa no es solo conocimiento, sino es una combinación de conocimiento y también manejo de las emociones. Por eso, nuestro programa de hoy es ¿qué siente un inversionista? En segundo, miraremos la importancia de las emociones. Tercero, los consejos para manejarlas. Cuarto, hablaremos de las reglas del trader de Ed Seykota, 5 reglas importantes para su desempeño de largo plazo. Y por último, como quinto punto, hablaremos de los gurús del mercado, aquellos que empiezan a lanzar recomendaciones que pueden tener una participación activa, que pueden resultar bastante útiles al momento de invertir. Así que empecemos con qué siente un inversionista. Lo más importante es ansiedad. La ansiedad la vamos a definir como miedo a la pérdida. Perder capital no es fácil, sobre todo cuando están arriesgando ahorros, así que digamos que van a sentir ese miedo y entre más estén arriesgando y más necesiten capital, mayor será la ansiedad. Por eso más adelante hablaremos que necesitamos encontrar un capital adecuado para mantener bajo ese nivel de ansiedad, y eso se da porque hay incertidumbre y temor ante la falta de control sobre los movimientos del mercado. Ustedes no saben exactamente qué va a pasar en el futuro, tampoco lo sabemos nosotros, y no tenemos el más mínimo control sobre los precios de los activos. Por ejemplo, durante estas 2 semanas de curso lo único que hemos visto es caídas y caídas y caídas en acciones. El panorama ha sido de descensos significativos en los índices, más de 2%, 3% en algunas sesiones, y pues básicamente la incertidumbre invade los mercados. ¿Cómo controlar esas emociones? Pues básicamente es una combinación entre psicología y conocimiento, pero digamos que ahí radica ese miedo a la pérdida, dicen la falta de control que tienen ustedes. Lo que sí pueden controlar son sus posiciones, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo limitar la pérdida. Así que también deben tener en cuenta que el futuro es incierto y puede cambiar en cualquier momento. Todo puede estar mal en estos momentos. Salir una noticia, China lanzar un estímulo monetario sorpresivo y el mercado cambia rápidamente de dirección. Así que no hay nada seguro en bolsa. En cualquier momento podemos tener algún hecho bueno o malo que sorprenda el mercado. También desastres naturales, tsunamis, terremotos pueden afectar de manera significativa la cotización de un mercado accionario. Así que siempre deseamos tener oportunidades muy seguras, pero son pocas las que vamos a encontrar bajo esas condiciones. La mayoría de oportunidades tienen algo de incertidumbre, y cuando encontremos aquella que se vea muy clara y que tengamos una buena probabilidad de ganancia, pues vale la pena arriesgar con fuerza. Uno de los errores más importantes que comete un inversionista es que no quiere limitar sus pérdidas. Aquí vamos a usar una frase que es perder poco, ganar mucho. A veces es mejor decir, oigan, me equivoqué, marquemos la pérdida y salgamos de este mercado. Es importante limitar las pérdidas cuando tengamos movimientos en contra de lo que habíamos pensado. También un inversionista suele querer obtener retornos muy rápidos. En ocasiones vamos a tener movimientos rápidos de acciones bastante fuertes, 10-15% en un solo día o más, pero por lo general la inversión en acciones requiere paciencia. Así que hay que ser muy rápido en cortar las pérdidas y paciencia para dejar correr esas posiciones ganadoras. Así que hay que tener en cuenta esas dos pequeñas frases: perder poco, ganar mucho. Y algo importante es que uno puede cambiar el estado de ánimo según las fluctuaciones del mercado. Cuando uno está ganando plata y el mercado está subiendo, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está contento, pero cuando tenemos un mercado que de pronto va en contra de nuestra dirección y vamos a tener pérdidas, solemos ponernos de mal genio, tener algo de rabia, y esa rabia puede generar que hacer que tomemos posiciones equivocadas o sin medir los riesgos. Así que es importante tener en cuenta el efecto que tienen las fluctuaciones del mercado sobre nuestras posiciones. Así que hay que estar atentos a esa psicología del mercado. Así que para manejar un portafolio no solo necesitan conocimiento, ya vimos algo de análisis técnico de fundamentales, ¿cierto? El técnico nos diría cuándo comprar, el análisis fundamental qué acción comprar. También tendremos que tener en cuenta el manejo del capital, qué tanto vamos a arriesgar, si vamos a usar apalancamiento o no, y el manejo de las emociones, sobre todo aprender a manejar las pérdidas. Es poco probable que escuchen a un inversionista que diga que jamás ha perdido en bolsa, siempre hemos tenido uno que otro susto. Lo importante es que las pérdidas no nos dejen fuera del juego, sino que las controlamos y las cortamos pronto. Así que perder poco, ganar mucho es clave al momento de invertir. Así que ustedes van a sentir euforia, pánico y ansiedad. Este tipo de emociones pueden nublar la objetividad del análisis. Simplemente
Toda la información les dice que no, que el petróleo es para abajo, que las acciones se van a caer, pero uno por ese miedo a marcar la pérdida, uno mira, no, 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 es que eso fijo, mañana sale esta noticia, entonces aguantemos, ¿cierto? Entonces tratamos de buscar un sustento para no marcar la pérdida o para justificar lo que estamos haciendo, así todos los estudios nos lo digan en contra, y eso pues básicamente se da por la ansiedad, el miedo a perder hace que de hecho busquemos en artículos, en información de tercero justificar. Cuando uno está perdiendo, uno empieza a leer y leer para que 10 personas nos pueden decir, no, venda esa acción que es muy mala, una onceava persona nos dice, no, aguante porque va a salir tal y tal noticia y eso puede ser bueno y uno se queda aguantando la pérdida. Así que lo que trata de justificar a veces el cerebro es no marcar la pérdida. Contra eso deben luchar y algo que será clave será su stop loss o su nivel máximo de pérdida. De pronto lo hemos hablado un poco, pero ese nivel de parar la pérdida, que por lo general se define con técnicos, es aquel nivel de precio, no sé si recuerdan ayer los soportes, decimos, bueno, si se llega a romper la línea de tendencia, si se llega a romper la línea de tendencia, un segundo por favor, que decimos, no, pues eso va a cambiar a tendencia bajista, ¿cierto? Supongamos que este sería el escenario probable. Entonces uno dice, si se rompe la línea, marco mi pérdida porque esto podría seguir bajando. Son niveles de precio por técnicos que nos permiten decir, no, hasta aquí arriesgamos, marquemos esa pérdida y salgamos de aquí. Así que es importante tener en cuenta ese límite a la pérdida. Adicional, las ganancias y la euforia disminuyen la aversión al riesgo y pueden generar pérdidas innecesarias. Cuando estén ganando, y había un inversionista famoso que solía dar, digamos que cuando un inversionista empieza a ganar, suele no tomar riesgo, no medir sus riesgos y tomar muchos riesgos. Entonces, como hay ganancias, pues arriesguémonos, compremos esa acción que parece que está barata y puede subir sin hacer el estudio previo, simplemente se lanza de cabeza y esto puede generar pérdidas que podrían haberse evitado si hubiéramos revisado con calma. Así que cuando hay ganancias importantes, también perdemos ese miedo de manera excesiva y nos confiamos demasiado tomando posiciones que podrían no ser rentables solo porque no las revisamos con el detalle que merecían. Así que si queremos manejar bien las emociones, mitigar lo que es el miedo, la ansiedad, la euforia y sobre todo mitigar, porque decirles que no van a sentir nada al momento de arriesgar capital es bastante complicado, siempre se va a sentir algo, pero ustedes pueden mitigar ese nivel de miedo que pueden tener al momento de arriesgar su capital y es que inviertan una cantidad que no afecte su futuro económico. Cuando ustedes están arriesgando ahorros que dicen, bueno, ya, con esta capital lo puedo arriesgar, de hecho Warren Buffett nos dice hay que arriesgar por lo menos el 50% del capital invertido. Entonces, si están dispuestos a arriesgar ese 50%, pues tranquilos, simplemente entrarán con ese capital y estarán ya digamos que tomando un menor nivel de ansiedad. Pero si arriesgan todo, toman crédito para invertir, arriesgan de pronto lo que tienen de la matrícula de la universidad del próximo año, lo que tenían para la cuota inicial para comprar un apartamento, van a sentir mucho más ansiedad y puede ser que tomen decisiones equivocadas. Así que hay que buscar ese capital que pueden arriesgar y los mantiene bajo su nivel de ansiedad, mientras van creciendo en el mercado y pues se van formando y van manejando mejor sus emociones. No quiere decir que jamás lo hagan, lo pueden llegar a hacer, pero pues ya con más experiencia. Determinen siempre un límite de pérdida cuando dicen, listo, no, retirémonos de esto, de esta acción, porque esto no está funcionando bien. Siempre tengan claro cuánto están dispuestos a arriesgar, así se sentirán más tranquilos. También deben recordar que el mercado es irracional y puede tomar tiempo antes de tomar el rumbo correcto. Puede ser que durante esta caída bursátil muchas empresas vayan a salir con buenas ventas, pero como está arrastrando la mayoría de activos, pues uno dice, bueno, tengo esta acción, se está cayendo en medio de esta irracionalidad, después cuando salgan los resultados empresariales la tendencia de esa acción podría cambiar. Así que para evitar este tipo de cambios, el análisis técnico nos puede aclarar las intenciones del mercado. Si creemos que nuestra compañía es buena, pero recordando lo que vimos en la clase de ayer, el activo tiene tendencia bajista, ya decimos, oigan, mientras se mantenga con tendencia bajista, Charles Henry Dow nos decía, no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrarlo. Entonces uno dice, no, es que esa empresa va a tener buenos resultados, pero ¿qué pasa? El mercado en medio de ese pánico general sigue bajando, hasta que por fin sale una buena noticia, salieron los resultados y ese día cambió de tendencia. Entonces, si bien parece ser que los fundamentales nos dan buenas pistas, es mejor esperar también los técnicos que nos digan cuándo estamos entrando en una tendencia alcista si queremos comprar. De lo contrario, pues recuerden que pueden estar con posiciones en corto. Así que jamás olviden los técnicos para no adelantarse al mercado en medio de esa irracionalidad que es común, sobre todo cuando tenemos movimientos de caída del mercado.
Recuerden también que el camino en bolsa es largo. Uno quiere hacer plata rápido, pero a veces vamos a tener que demorarnos, sobre todo cuando los mercados están en tendencia bajista. No hay nada más rentable que un mercado en tendencia alcista. Hay que tener la paciencia suficiente para mantenerse lejos del mercado bajista y entrar con mucha fuerza en mercados alcista. Recuerden perder poco, ganar mucho. ¿Cómo así? Si ustedes tienen 100 millones de pesos y se cayó 50% su inversión, ¿cierto? Hoy en día tienen 50 millones. Para recuperar los mismos 100 millones, ahora no deben recuperar un 50%, sino la acción debe subir 100%. Así que nos gusta perder poco, ganar mucho. Pérdidas que se puedan manejar entre el 7 y 8% para la especulación de corto plazo, pero dejar ganancias cercanas al 20 o 30% sería bastante interesante. Esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que toma semanas o meses incluso realizar ese tipo de operaciones. Así que hay que tener bastante paciencia y de hecho quienes ganan poco y pierden mucho solo deterioran el capital en el largo plazo. Lo importante es perder poco, ganar mucho. Lo incorrecto es ganar poco y perder mucho, ya que una gran pérdida hace que recuperar el capital sea más demorado, como lo vimos en esa apreciación del 50%. Es importante tener en cuenta ese punto. Así que deben desarrollar confianza en ustedes mismos. ¿Qué significa eso? Si bien todo el mundo les va a lanzar informes, todo el mundo va a tener una opinión distinta. Yo personalmente soy de los que no me gusta mucho debatir, porque el futuro lo dirá. O sea, hoy no tenemos certeza, simplemente ustedes deben confiar, oigan, con mi estudio dice que esto va a subir, independiente de lo que digan los demás. Tienen que confiar en sus estudios. No, tampoco quiere decir que dejen de lado lo que dicen los demás, vale la pena escucharlos, porque cuando hacemos un estudio por lo general olvidamos cosas, pero los demás pueden darnos esa información que nos hemos saltado. No obstante, al final decidimos nuestra información más los de los demás, cuál será nuestra posición. Ustedes mismos definirán cuál sería su posición correcta. Deben respetar la estrategia, sobre todo porque van a conocer muchas noticias en el día a día que los puede hacer dudar. Préstenle atención mucho a las noticias relevantes, pero esas noticias que sean poco importantes, que puedan no generar cambios en los flujos futuros de la compañía, omítanlas. Es importante que la estrategia solo se cambie si hay una noticia relevante. Aquellos hechos aislados o no relevantes no servirían o no justificarían un cambio de la estrategia. Recuerden tener paciencia. A veces dicen en bolsa que, creo que lo decía André Costolani, bolsa 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 1 más 3. Quiere decir que las cosas no suceden como uno espera, a veces toman más tiempo, así que hay que tener mucha paciencia en bolsa y evitar en otros la justificación de lo que se quiere hacer. Hay que mantener siempre la objetividad. Por lo general me suelen escribir cuando quieren mantener Ecopetro, bueno, acciones que están mal, y uno les escribe que está mal, pero pues simplemente están buscando que alguien les diga que quieren mantener una acción que está bajo un panorama negativo. Así que siempre traten de mantener la objetividad. ¿Y cómo se mantiene la objetividad? Con análisis técnico. El análisis técnico y la tendencia les ayudará a mantener la objetividad. Si van en tendencia alcista es porque las cosas van bien. Si ustedes van en tendencia bajista y creen que esto es para arriba, algo está mal. Hay que preguntarse si somos nosotros los equivocados o es el mercado el que está equivocado. Así que el análisis técnico nos aclara mucho el panorama al momento de invertir. Recuerden tener paciencia. El mercado sube como palmera, cae como coco. Para perder plata, eso es en días, eso es rápido. El mismo día podemos estar perdiendo bastante, pero para ganancias suele ser de semanas o meses. Recuerden que los mercados suben como palmera y caen como coco. Los ascensos lentos generan que el inversionista tome utilidad de forma anticipada ante pequeñas correcciones del mercado y suele ser por el nerviosismo que nos da y por ese zigzag. Entonces uno va subiendo y después hay una pequeña caída y uno se asusta, no vendamos y apenas uno vende sigue subiendo, ¿cierto? Mientras el activo mantenga tendencia alcista, pues hay que evaluar esos movimientos de corrección si son generados por una noticia puntual que no es importante o si es una noticia importante. Recuerden que lo más importante son proyecciones económicas y financieras, las cuales toman meses o años en desarrollarse. No se puede pretender que el mercado las incorpore en pocos días. Si ustedes están hoy en una empresa y dicen, no, es que esta compañía va a vender mucho más en los próximos años, tiene un muy buen producto y ustedes compran. Pues las ventas no se van a ver en las siguientes 2 semanas. Para que toda esa información se refleje, posiblemente pasen meses o años y efectivamente la compañía vende bien, pues más adelante tendríamos ese movimiento alcista. Invertir con fundamentales requiere mucha paciencia a medida que se va desarrollando todo los ingresos y las ventas de la compañía. Así que siempre tengan claro por qué se compró la acción,
Con base en eso podrán determinar si las cosas no han salido como se esperaba y se debe marcar una pérdida. Si ustedes apostaron a que la empresa iba a vender más por tal razón y resulta que no lo está haciendo, pues fácilmente dicen no, salgamos de esta acción y no vale la pena comprarla, seguir con ella. Así que tengan muy claro por qué compraron. Si lo tienen claro, sabrán por qué deberán vender. De lo contrario, si no tienen claro, buscarán en otros la explicación. Por qué está cayendo, por qué está subiendo, todos tendremos una apreciación distinta y pues básicamente terminarán manteniendo la posición, la acción porque no tienen ni idea por qué están comprando ni por qué está subiendo o está bajando. Tengan muy claro siempre por qué hacen inversiones. Así que las reglas que deben seguir, ¿cuáles son? Limitar las pérdidas, perder poco, ya lo hemos hablado. Dejar correr las posiciones, ganar mucho, perder poco y ganar mucho son las dos más importantes. Mantener bajas las apuestas significa lo siguiente. Si ustedes tienen una acción, la acción estaba en 100 y resulta que empezó a caer y ustedes se atrevieron a comprar en caída, el cuchillo cayendo y compraron en 90 con la esperanza de que siguiera subiendo y resulta que no, está cayendo. Compraron a 90, compraron 100 millones. Siguió cayendo. Dicen, no, 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 compremos más. En 70 compraron otra vez 100 millones. Esto quiere decir que ahora tienen 200 millones a un precio de 80. Compraron esos 100 con la esperanza de que cuando esto subas a 80, pues recuperen sus pérdidas, pero no, siguió bajando y ahora están en 50. 50 deciden comprar otros 100. Ahora tienen, si sumamos los tres, ¿cierto? Ahora tienen 300 millones a un precio de... La primera compra, entonces, bajamos el promedio. Ya sabemos que esto no es 80, sino cercano a 78, porque compramos más acciones, porque están más baratas. Entre más cae el precio, más acciones vamos comprando. Si aquí podíamos comprar cerca de a 90 con 100 millones, podíamos comprar 1.1 millón de acciones. Aquí ya estamos hablando por 1.4 millón de acciones. Y a 50 podemos comprar 2 millones de acciones. Entonces compramos más acciones y eso nos va bajando el precio. Así que ahora nuestro precio promedio está muy cercano, muy cercano a 66 dólares. Así que cada vez tenemos menos plata, de hecho ya no tenemos 300 millones porque estas acciones valen menos, ¿cierto? Tenemos una cifra menor a 66. Si la acción subiera, pues recuperaríamos plata. El problema es que hemos ido comprando y no hemos ganado. Esto es mantener bajas las apuestas. La idea no es colocar más plata cada vez que la acción cae con la esperanza de que esto algún día suba. Lo correcto es el día que dejaron ustedes una acción, no le metan más plata hasta que, o no inviertan más plata en esta compañía hasta que no tengan una noticia que les diga ahora sí la empresa va para arriba. Apliquen la misma teoría de Charles Henry Dow. Entonces, si veníamos cayendo, pues hay que dejarla caer y caer y caer hasta que tengamos una noticia que ya nos permita decir que la tendencia ha cambiado. De lo contrario, podrían gastarse su capital y si la tendencia de la acción nunca cambia, pues vamos a llegar a niveles muy bajos y la pérdida va a ser más grande. Eso significa mantener bajas las apuestas. No coloquen más capital en un activo que va mal, simplemente porque consideran que tarde o temprano va a subir. Esperen que salga esa noticia de cambio de dirección. Viene la paradoja, seguir siempre la estrategia y saber cuándo romperla. Seguir siempre la estrategia significa lo siguiente. Cuando ustedes crean una estrategia van a crear un precio donde compran, un precio donde marcan su pérdida, su stop loss, y un precio donde take profit toman utilidad. Seguir siempre la estrategia significa que el stop loss no se cambia. Si esto cayó al nivel donde tienen que marcar la pérdida, marcan. Es difícil marcar sus primeras pérdidas, pero deben hacerlo. Y saber cuándo romper la estrategia es que si ustedes están llegando a su nivel de precio donde van a tomar utilidad y salió una noticia mala, muy mala, uno dice, no, pues ya no esperemos hasta acá, sino salgamos y vendamos. Mover la estrategia significa vigilar cuándo tomar utilidad, no modificarla, es la pérdida jamás es alta y de hecho ustedes pueden modificar el stop loss no para abajo está prohibido, sino pueden modificarlo para arriba, ir protegiendo las utilidades. Entonces es importante tener en cuenta ese punto. Eso es seguir siempre la estrategia, no se salten el marcar la pérdida, saber cuándo romper la estrategia. Es importante cuando hayan cambios en las noticias, tengan un cambio en la noticia, es básicamente podrían tomar utilidad antes de lo que esperaban. Por último, terminemos con los gurús para salir del tema de psicología.
libro recomendado, Viviendo del Trading, de Alexander Elder. Le combina el tema de psicología y análisis técnico. Así que él nos cita lo siguiente, él nos dice lo siguiente: el público quiere gurús y aparecen gurús. Como trader inteligente debe darse cuenta de que a largo plazo ningún gurú va a hacerle rico, usted mismo quien debe trabajárselo. ¿Por qué? Porque hay gurús que aparecen con el ciclo y hay gurús que tienen un mercado mágico. ¿Un qué? Un método de mercado mágico. ¿Qué son los gurús del ciclo? Ellos nacen con cada ciclo alcista. Es muy probable que durante épocas bajistas pues los gurús pierdan plata, pero cuando el mercado está alcista mucha gente hace plata, sino que algunos aprovechan para salir en medios de comunicación y atraen más gente, entonces hacen una fama por ese movimiento alcista, aunque en ciclos alcistas mucha gente hace plata. Entonces ahí es importante tener en cuenta que los analistas de mercado alguna vez están alineados con el mercado. Así como él dice, Alexander Elder dice, un reloj defectuoso marca la hora correcta 2 veces al día. Así que hay momentos en que uno está muy conectado con el mercado, como hay momentos en que nos vamos a desconectar, así que él recomienda estar conectado con el gurú que está, o sea, estar atento del gurú que está conectado con el mercado. Algunos continúan viviendo su nombre así, el momento de gloria determinado, y lo que no vayan a descartar es que vayan a tener años malos o meses malos, así como hay gurús del mercado, pues cuando ustedes estén en bolsa, no todos los meses les va a ir bien, algunos meses les va a ir mal, otros meses les va a ir bien, así que es importante tener en cuenta que pues, algunos van a seguir, pese a que ya están muy descoordinados con el mercado, y de hecho los gurús proceden de la periferia y con su propio método, mientras que todos los inversionistas institucionales usan métodos similares. Todos hemos estudiado métodos de valoración, análisis técnico, el gurú aparece con su método milagroso y mágico. De hecho, se caracterizan porque suelen publicar una carta de mercado diaria que puede resultar efectivo en determinado momento del ciclo. Mm, digamos que ahí yo, pues mi trabajo es hacer un comité diario donde analizamos la totalidad del mercado, pero pues no es una carta diaria al estilo gurús del mercado. Y recuerden, sigan al gurú que está conectado. Entonces, aprovechen y de hecho lo más importante es que ustedes mismos determinen su estrategia. Escuchen los que hablan del mercado, los que tenemos que lanzar esas estrategias públicas, pero si no están de acuerdo, simplemente dicen no, esa estrategia no me gusta. No confíen ciegamente en terceros. Lo más importante es lo que ustedes consideran que es su mejor tendencia. Por eso vienen también los del gurú del método mágico, que tienen ningún precios demasiado altos y se les permite abrir un grifo en la tubería por la que discurre el dinero. Pues básicamente si yo tengo un método mágico que siempre haga plata con efectividad, de hecho ni siquiera necesitaría venderlo, simplemente lo pongo en práctica y ya. Pero pues aparecen muchos con ese método mágico que prometen beneficios ilimitados. Así que recuerden que hay métodos que funcionan ayer pero no funcionan hoy. Lo que ha pasado en la historia es que tenemos ciertas estrategias, hay momentos en que esta estrategia deja de funcionar, nos toca replantear qué estamos haciendo mal y cambiar y ajustar según las condiciones actuales del mercado. Así que recuerden, esos métodos mágicos, pues si fueran tan mágicos no necesitaríamos ni siquiera venderlos para tener rentabilidad. Es importante tener en cuenta ese tema. Con eso, revisamos un poco la psicología del mercado. Recuerden arriesgar capital según su nivel de riesgo. Cada uno tiene un nivel de riesgo distinto, pero busquen ese capital que les ayuda a mejorar un poco, mantener baja la ansiedad, sobre todo mientras aprenden a arriesgar en el largo plazo. Bueno, vamos con el último tema, recomendaciones para crear un portafolio. No vamos a usar estadística, es una mirada muy sencilla, digamos que los teóricos se van a ir contra todo lo que tiene que ver con varianzas, covarianzas, desviaciones estándar, correlaciones. Nosotros lo vamos a ver un poco más sencillo, básicamente por el tiempo y porque es una breve introducción a lo que es el análisis de portafolio. Vamos a hablar qué se debe tener en cuenta al momento de crear un portafolio, qué significa diversificar, cuáles son los beneficios de la diversificación, la correlación muy por encima, sin necesidad de cálculos estadísticos, y cómo diversificar de forma sencilla. Vamos a dejar un poquito de lado el tema de la estadística, lo vamos a ver de una forma más amena. Entonces, un portafolio no es más que un conjunto de activos financieros, combinación de bonos, acciones, commodities, bienes raíces, equivalentes de caja. Incluso puedo tener ganado dentro de mi portafolio de inversión, así que es una combinación de activos financieros o de activos que buscan rentabilidad. La idea es reducir el riesgo mediante la diversificación. Hablamos de no todos los huevos en la misma canasta, entonces si se me reventó las acciones, el huevito de las acciones, pues me queda todavía rentabilidad por commodities o renta fija. Así que puedo aguantar mejor algunas pérdidas. Si no diversifico, el potencial de ganancia es más alto siempre y cuando si dejo todo en acciones, o sea, no diversifiqué. Me va muy bien, súper, pero si me va muy mal, también me va extremadamente mal. Así que la diversificación ayuda a mitigar un poco el riesgo. No obstante,
hay que buscar la mejor rentabilidad con un adecuado nivel de riesgo. Tampoco significa que dejemos de lado o sacrifiquemos el potencial de rentabilidad. Entonces, no todos los huevos en la misma canasta. Adicional, un portafolio no se crea de un día para otro. No es que amanezcamos ahí, listo, me voy a comprar esta acción, la otra acción es renta fija y demás, sino que el portafolio puede tomar tiempo en crearse. Incluso durante el año tenemos ahorros y esos ahorros se invertirán según la política de la creación del portafolio. Con la estadística podemos crear portafolios eficientes que buscan la mayor rentabilidad al menor riesgo posible o la mayor rentabilidad a determinado nivel de riesgo. Eso no lo hablaremos acá, pero digamos que es parte del uso de la estadística para portafolios, y siempre está basando la estadística del riesgo, creando portafolios con base en el riesgo o volatilidad y el retorno esperado. La volatilidad es que tanto puede variar un activo de un día a una semana. Entre más sea la variación de precio del activo financiero, pues más volátil es. Aquel activo que varía 3% diario es más volátil que aquel que varía 1% diario en promedio. Así que hay que tener en cuenta esa relación de los cambios de precio como el riesgo, y también vamos a tener en cuenta las correlaciones. Cuando hablen ustedes de correlaciones, la relación que existe entre dos activos. Si dos activos están correlacionados, ¿qué puede pasar? Si hay dos activos que se correlacionan, ¿cierto? La correlación implica que si el activo A sube, el activo B sube. Significa que están correlacionados de manera positiva, van en la misma dirección. Existe una correlación que es negativa, y es que si el activo A baja, el activo B sigue subiendo. Hay direcciones opuestas, esa es una correlación negativa. Y cuando no tenemos correlación, básicamente es que cada uno tiene una tendencia definida, que no hay relación entre los dos. Por ejemplo, hoy en día decimos que el petróleo cae y el dólar sube. Hay una correlación inversa. Que el petróleo cae y las petroleras caen. Hay una correlación positiva. Entonces los dos van en la misma dirección. La idea de la diversificación es buscar activos que no tengan nada que ver, porque si ustedes tienen activos que están correlacionados de forma positiva, pues tienen el mismo riesgo. En los dos van a ganar o en los dos van a perder. Si tienen activos que están correlacionados de manera negativa, lo que ganen por un lado, lo pierden por el otro. La idea es buscar activos que se acerquen a correlación cero o no tengan correlación. Por ejemplo, lo que pase con el ganado no tiene que ver con mis acciones de un banco. Lo que pase con las acciones de telecomunicaciones posiblemente no tengan nada que ver con lo que pase con mis acciones de empresas de alimentos. Así que hay que buscar empresas que no tengan correlación, ¿cierto? Aunque esa correlación puede cambiar en el corto, mediano y largo plazo. Aquí nos enfocamos más en las correlaciones de mediano y largo plazo. Los mercados suelen correlacionarse mucho en el corto, pero en el mediano y largo plazo la correlación puede ser distinta. Y una vez creen un portafolio, hay un proceso que se llama la administración, hacerle seguimiento a los activos del portafolio para ver si ya llegamos a la rentabilidad de un activo, lo retiramos, agregamos otro, ¿cierto? Hacer cambios en los activos que componen el portafolio según lo que está sucediendo. En portafolios ustedes pueden manejar dos estrategias. Una estrategia pasiva, que simplemente es comprar y sentarse sobre las manos, comprar y mantener. Ustedes compran y lo dejan ahí, y tendrá algunas recomposiciones según el cumplimiento de metas o cambio en panorama fundamental, pero no es un portafolio que se rote con frecuencia, simplemente compran y mantienen. Mientras que tiene una estrategia activa, donde tiene una constante rotación, ¿cierto? Son operaciones de corto, mediano plazo. El administrador de portafolio tiene una participación importante porque él tiene que estar aprovechando la coyuntura cambiante de los precios. No quiere decir que puedan invertir solo pasivo o solo activo, también pueden irse mixtos, una parte pasiva, un portafolio de largo plazo que no van a tocar, y un portafolio donde van a tener una rotación, así que pueden llegar a tener esos cambios en su composición, una parte activa y una parte pasiva. Recuerden, diversificar el riesgo, no todos los huevos en la misma canasta. El extremo contrario es la diversificación, es invertir en una sola acción. Si ustedes invierten en una sola acción, pueden ganar mucho o perder mucho. Diversificar no es escoger diferentes acciones porque sí. Recuerden, acciones que tengan todas potencial de crecimiento independiente de las otras acciones. Si yo me compro acciones de bancos y empresas de construcción, estoy muy atado al ciclo económico. Posiblemente las dos tengan una tendencia muy parecida. Pero si me compro la acción de la bolsa de valores, que tiene que ver más con la negociación de instrumentos dentro de la bolsa, más que lo que pase con la economía, aunque en cierto modo tiene alguna relación, no es tan alta como si la tendría un banco con el sector de la construcción. Así que hay que buscar acciones que por sí solas tengan potencial de crecimiento y que sean independientes de las otras acciones. Así en verdad estaríamos diversificando, que en términos técnicos ya lo hablamos con una baja correlación o una correlación cercana a cero.
Recuerden que existe un riesgo que no es diversificable, es el riesgo sistémico, es muy parecido a lo que estamos viviendo esta semana en bolsa, donde todas las acciones caen, así que es común para todo el mercado y pues genera situaciones de estrés en los mercados. Hay un riesgo que no podríamos diversificar y pues, es los que se dan momentos de estrés del mercado. Si ustedes diversifican, pueden gestionar mejor las pérdidas y mantener la calma emocional. Si estar perdiendo en una acción, pues no es tan grave como estar perdiendo en todo el portafolio. Así que dicen, bueno, dejemos esta acción, es de largo plazo, igual tenemos las otras, ¿cierto? También reducimos el riesgo de la inversión, aunque también vamos a reducir el rendimiento esperado. Por eso, la idea de optimizar un portafolio es mantener el riesgo, incrementar el riesgo, mantener o incrementar el rendimiento, disminuyendo el riesgo de la inversión. Y eso es lo que busca la optimización. Así que para portafolios activos, recuerden, hay que te permite también incluso tener un mejor flujo de caja. Ustedes con la diversificación reducen las pérdidas, manejan mejor el rendimiento según el perfil de riesgo y pueden administrar mejor un flujo de caja. Si tienen más activos, listo, vendí este, gané, necesito plata, saquemos de este activo y no tengo que afectar las otras posiciones. Así es importante tener esos puntos. Y si nos vamos un poquito a la estadística, está el famoso coeficiente de correlación de Pearson, que oscila entre 1 y -1. Cuando estamos cercano a 1, y cercano a 1 suele ser entre 0,7 y 1, son activos que tienen la misma dirección, o sea, son correlacionados. Si estamos en -0,7 a -0,1 son correlación negativa, lo que gano por un lado lo pierdo por el otro. Eso no es diversificar, porque si yo gano por un lado y pierdo por el otro, estoy cubriendo el riesgo. En ese momento anularía el riesgo. No gano ni pierdo, porque lo que gano por un lado lo pierdo por el otro. En cambio, si buscamos cercanos a correlación cero, estamos buscando, teniendo activos que no guardan una relación, sino que se mueven de manera independiente. Así que recuerden, para diversificar de forma sencilla, incluyan en su portafolio no solo acciones, pueden tener renta fija, commodities, mercado inmobiliario, acciones y divisas. Y si van a diversificar dentro de acciones, pues vale la pena tener empresas de diferente sector, ¿cierto? Pueden irse con varias empresas del mismo sector o un ETF si quieren apostarle al sector. Si se van con una sola empresa del sector, pues pueden tener un riesgo mayor. Así que pueden empezar por ese lado. Dentro de los sectores pueden diversificar, buscar diferentes sectores, sectores con baja correlación dentro de la misma economía, sectores que no tengan mucho que ver. Y al invertir también pueden irse en diferentes sectores de diferentes economías. Pueden diversificar a nivel global. Hoy en día es mucho más fácil tener acceso a los mercados internacionales. Así que diferentes sectores en diferentes economías, los sectores dentro de una misma economía con baja correlación y dentro de un mismo sector varias empresas o un ETF del sector para no tener todos los huevos en la misma canasta. Así que importante siempre para manejar el riesgo, diversificar. Bueno, con esto damos por terminado el curso Bases para Invertir en Acciones, una mirada rápida a los principales temas al momento de entrar a invertir en acciones. Ya les quedará tarea avanzar en temas de valoración de acciones, de análisis fundamental, análisis técnico, donde no se pierdan, no nos pierdan de vista. Estaremos hablando de próximos cursos mucho más largos, mucho más profundos de estos temas. Esto fue una mirada rápida de las bases para invertir en acciones.